Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Agatón. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, el objetivo de este video es tocar cuatro temas claves en la física electrónica y son ley de Gauss, campo eléctrico, potencial eléctrico y capacitancia. Para ello pues he preparado cinco ejercicios eh, que los explicaré a continuación para entender un poco más sobre el tema. Entonces el primero es el siguiente. Dice, el potencial eléctrico en un punto en el espacio está dado por la ecuación B, que es potencial, igual a KE por Q por 7x menos 6xy menos 2xz al cuadrado. Se sabe que el potencial eléctrico en el punto P, menos 1, 1 y 0 es de 12 voltios. Bien, la pregunta es encontrar la magnitud del campo eléctrico en un punto que nos dan, que es menos 1, 0 y 1. Bueno, lo primero que hay que hacer es observar el ejercicio, qué datos nos dan y qué datos necesitamos para hallar el campo eléctrico. Vemos que nos dan el dato, pues como dato nos dan los voltios, son 12 voltios, aparecen acá. Nos dan también el punto por el cual hay que reemplazar las variables x, y, z. Y tenemos la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Lo que no tenemos en el problema es Q, que es la carga, lo cual nos toca despejarla en la ecuación que nos dieron. Despejándola nos da la siguiente fórmula y posteriormente pues reemplazamos valores. Voltios nos la dan, son 12 voltios. La constante es 9 por 10 a la 9 y el resto queda igual. Entonces lo que tenemos que hacer es, como nos dan unos datos, un punto principal es reemplazar la x, la y y la z por ese valor, y así nos va a dar un valor total que nos va a dar en coulombs, que es la unidad de carga, y con eso ya tenemos el valor de Q. Ahora pues nos pide hallar el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una fórmula que es esta, que dice que el campo eléctrico se halla, es igual a menos las derivadas parciales de x, y y z sumadas. Eso daría el campo eléctrico a partir del potencial. Entonces iniciamos con la derivada de la fórmula anterior, que es esta. Derivamos respecto a x, respecto a y y respecto a z, que serían estas tres ecuaciones que aparecen acá. Bien, ahora sí, con el segundo punto que nos dieron, que es menos 1 en x, 0 en y 1 en z, lo que vamos a hacer es reemplazar las variables. Únicamente reemplazamos en el valor que nos dieron. Acá pues vemos que en ex, que es la derivada respecto a x de voltaje, reemplazamos KE por la variable, el valor de la variable, Q por el valor que hallamos anteriormente, y únicamente reemplazamos acá x, y, z por los nuevos puntos que nos dieron. La derivada en x nos dio 59,85 voltios sobre metro, que son las unidades de campo eléctrico. En y nos da 71,82 y en z nos da 47,88. Pero estos datos no nos dan la respuesta. Lo que nos están pidiendo es la magnitud. La magnitud se saca es elevando al cuadrado cada uno de estos valores y sumándolos dentro de una raíz. En total pues la respuesta final es 105,3 voltios sobre metros, que sería el campo eléctrico hallado en esa zona. El segundo ejercicio de capacitancia nos dice: un capacitor esférico está formado por dos corazas concéntricas esféricas y conductoras. Concéntrica significa que tienen el mismo centro, separados por vacío. La esfera interior tiene un radio de 15,0 centímetros y la capacitancia es de 2116 picofaradios. La pregunta es: ¿cuál es el radio de la esfera exterior? Y la segunda pregunta es: si la diferencia de potencial entre las dos esferas es de 110 voltios, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada esfera? Bueno, lo primero que debemos hacer es
nos dan el radio interno, 15 centímetros, lo pasamos a metros, todos en una misma unidad, sería 0,15 metros. Nos toca hallar el radio externo, tenemos la capacitancia que es de 2116 picofaradios, lo convertimos a faradios, ya sabemos que pico es 10 a la menos 12. Y bueno, esta fórmula que aparece en este lado, esta fórmula es la de hallar la capacitancia en una esfera, ¿sí? Un capacitor esférico. Entonces lo que debemos hacer es despejar, la variable b, que sería, como lo muestra en el dibujo, el radio de la figura externa o el radio externo. El radio interno es el a, el b es el externo. Lo que hacemos es, primero que todo, despejamos KE, que está en la parte de abajo, lo pasamos a multiplicar, nos queda CKE por B menos A igual a B por A. Bien, hacemos ley distributiva entre estos, nos da este resultado, y posteriormente sacamos la B con factor común para luego dejarla sola. Al final nos daría esta fórmula. Bien, ya sabemos que los datos de C, que es capacitancia, no lo da el problema, KE, que sigue siendo la misma constante de Coulomb, y A, que sería el radio interno de la esfera. Entonces, todos los datos los tenemos, únicamente lo que hacemos es reemplazar en la fórmula que despejamos, y nos dio que el radio externo, es de 0,1512 metros. El interno valía 0,15 metros y el externo vale 0,1512 metros. La diferencia es muy poca entre los dos. Como segundo ítem nos preguntan cuál es la diferencia de potencial. Si es de 110 voltios, cuál sería la magnitud de la carga de la esfera. La fórmula de capacitancia es carga sobre diferencial de voltaje o de potencial. Lo que hacemos es únicamente despejar, pasamos a multiplicar la diferencial de potencial con capacitancia y nos da el valor de la carga o la magnitud de la carga. Ya tenemos los dos valores y como resultado final nos da 232,76 por 10 a la menos 9 Coulomb, que serían las unidades de carga. El siguiente ejercicio nos dice: a una distancia de 0,200 centímetros del centro de una esfera conductora con carga y radio de 0,100 centímetros, el campo eléctrico es de 480 newton sobre Coulomb. ¿Cuál es el campo eléctrico a 0,600 centímetros del centro de la esfera? Bueno, acá hice un diagrama, nos dice que la esfera tiene un radio de 0,100 centímetros, pues pasados a metros sería 0,001 metros. Nos dice que pues, un radio externo a una distancia de 0,002 metros, el campo eléctrico es de 480 newton sobre Coulomb. La pregunta es: ¿cuánto sería en esta distancia? La distancia de acá, 0,006. Lo que hacemos principalmente es, tenemos la ecuación para hallar el campo eléctrico en el exterior de una esfera. Bien, entonces despejamos Q para saber el valor, como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces pasamos a multiplicar r al cuadrado y pasamos a ir la constante de Coulomb. Eso nos daría el valor de Q. Reemplazando los valores, principalmente nos da 480, reemplazándolo con el valor de 0,002 metros. Pero nos están pidiendo hallarla en el valor de 0,006 metros. Entonces únicamente reemplazamos acá el radio y nos daría que Q es 2,13 por 10 a la menos 13 Coulomb. Este es en unidades de Coulomb. Ahora pues únicamente lo que hacemos para hallar el campo es reemplazar los valores, el valor de Q. Acá tenemos el valor de KE, la variable, la constante, que es 9 por 10 a la 9, el valor que acabamos de hallar de Q, que es 2,13 por 10 a la menos 13, y el radio, que es 0,006 elevado al cuadrado. Todo esto nos daría un total de 53,25 newton sobre Coulomb.
En este caso se dan Newton sobre Coulomb porque es unidad de campo eléctrico y no estamos pasando de potencial a campo, sino que lo estamos hallando directamente del ejercicio. El cuarto ejercicio nos dice, si el campo eléctrico es igual a cero a través de cierta región del espacio, el potencial eléctrico también es necesariamente igual a cero en la región. ¿Por qué? Si no es así, ¿qué puede decirse acerca del potencial? Bueno, la fórmula de potencial de campo eléctrico es igual a menos el gradiente de potencial o del voltaje. En este caso, pues si el campo eléctrico es cero, como son inversamente proporcionales, no necesariamente el potencial tiene que ser cero, ya que el potencial o voltaje sería una constante. Daría cero si el potencial eléctrico si fuera cero, entonces el campo eléctrico sí sería igual a cero. Entonces la respuesta en esta ocasión sería que no necesariamente es cero el potencial cuando el campo es cero. Y el quinto punto es, un capacitor tiene un vacío en el espacio entre los conductores. Si se duplica la cantidad de carga en cada conductor, ¿qué pasa en la capacitancia? 1 aumenta, 2 disminuye, 3 permanece igual, 4 la respuesta depende del tamaño o la forma de conductores. Acá nuevamente tenemos la fórmula de capacitancia y vemos que capacitancia y carga son directamente proporcionales. Capacitancia y voltaje o potencial son inversamente proporcionales, es decir, que si duplicamos la carga, pues se va a duplicar el valor de la capacitancia, ¿bien? Porque son, como lo había dicho, directamente proporcionales. Esta es la solución del parcial de física eléctrica. Espero que no haya ninguna duda adicional y les agradezco por ver el video. Muchas gracias.